Pues ahí va. Vamos a predicar la palabra de Dios esta mañana. Le doy las gracias a cada uno de ustedes porque nos están acompañando. Es una bendición estar aquí. A través de las circunstancias, a través de las dificultades, pues el Señor nos ha dado vida y salud para poder estar con ustedes en este día. Muchísimas gracias por sus oraciones, por mí, por mi familia. Yo se los agradezco mucho. Pero vamos a hacer quería hacer esta predicación para cada uno de ustedes, para toda nuestra congregación, para nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo, todos los que nos están viendo. Y lo vamos a estar haciendo en la primera carta de los tesalonicenses, en el capítulo 2, y vamos a terminar en el capítulo 2 y vamos a empezar el capítulo 3. Hemos titulado este mensaje Preocupados por la fe. Han estado, no podría decir suficiente, y las palabras me harían falta para poder expresar todo el cúmulo de emociones que hemos experimentado como iglesia, como cristianos en los últimos 4 meses, aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo. Es una de estas pruebas y tribulaciones que solamente pasan cada 100 años en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos en realidad y estudiamos lo que en realidad a Dios sí, pero en particular a los hombres de Dios, a los líderes de la iglesia, por ejemplo en este caso a Pablo, lo que en realidad para ellos es importante. Cuando pasamos por una prueba o tribulación, cuando pasamos por un problema, nuestras prioridades cambian. Las cosas que en realidad importan, se da cuenta uno en realidad lo que importa. Y las cosas que en realidad no tienen mucha importancia, uno se da cuenta, yo no sé por qué estuve haciendo eso, yo no sé por qué me estuve preocupando por esto, o yo no sé por qué perdí tanto tiempo y esfuerzo en algo que en realidad al final de cuentas no importa. No es tan grave. Y créame, a veces sí, desgraciadamente miramos las cosas por las cuales nos preocupamos, el pueblo de Cristo. Nos preocupamos por cosas que en realidad no tienen importancia. Al final de cuentas no tienen importancia. Y nos peleamos y nos ofendemos. Es una tragedia, una tristeza. Vamos a ver en realidad lo que tiene importancia. Vamos a ver en realidad lo que en realidad le preocupaba al apóstol Pablo con los tesalonicenses. Estaba preocupado por su fe. Estaba preocupado por la fe de ellos, que se mantuvieran firmes en la fe. Esa es la preocupación de cada líder, es la preocupación del pueblo de Dios, que nos tenemos que preocupar los unos por los otros. Al final de cuentas eso es lo más importante, mis hermanos, que nos mantengamos firmes en la fe. Dios nos da todas las herramientas, todo lo que necesitamos para continuar la vida cristiana antes, durante y después de las tribulaciones, sin importar qué tan grandes estas sean. Las iglesias primitivas de aquel tiempo, en particular los tesalonicenses, también estaban pasando por tribulaciones muy fuertes. Había persecución de parte de los judíos, había persecución de parte de los paganos, había persecución constante. Había desgraciadamente había entrado error, y el apóstol Pablo tiene que corregir ese error. Más adelante lo vamos a ver. Pero el apóstol Pablo se preocupa. La preocupación de él es que a través y debido por la distancia y la falta de tener contacto con ellos constantemente, como él hubiera querido, como él quisiera, ellos se empiecen a apartar de Dios, a caer de la fe, a dejar la fe, a hacer naufragio de su fe, a cometer apostasía, como usted le quiera llamar, a que se enfriaran, a que salieran, a que permitieran errores y herejías. Eso era lo que le preocupaba al apóstol Pablo. Y vamos a ver los 3 ingredientes, las 3 claves para la victoria, antes, durante y después de una tribulación. No importa qué tan fuerte, no importa qué tan grande.
Y déjese lo digo de una vez, espero que tenga algo con que escribir, espero que tenga su Biblia. Vamos a estar usando la versión Reina Valera hoy, un poquito de Dios habla hoy, y espero que tenga con que escribir también. Entonces empecemos en oración esta mañana. Padre Celestial, yo te doy gracias por este día, te doy gracias por la salud y la vida que tenemos, Padre Celestial, y yo te ruego, Padre mío, que nos llenes con el poder de tu Espíritu Santo para predicar y enseñar tu santa palabra. Yo te ruego por cada uno de los que me están viendo, Padre Celestial, por mi congregación, que ya tengo mucho tiempo que no miro, por cada uno de mis hermanos que ya tengo mucho tiempo que no miro, mi Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que sientan el amor y el cariño que solamente tú puedes dar, Padre Celestial, y que los llenes, Padre mío, de ese poder y del confort del Espíritu Santo. Te lo ruego, Padre Celestial, y te pido por este mensaje que sea un mensaje beneficioso. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar al final del capítulo 2. Vamos a empezar a leer en el versículo 17. Les está escribiendo y les dice a los tesalonicenses, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuremos con mucho deseo ver vuestros rostros, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Haya sido un ataque directo del enemigo, haya sido alguna enfermedad, haya sido cualquier obstáculo que el apóstol Pablo se esté refiriendo, son obstáculos que el enemigo pone en el camino de uno. Y como se los dije la última vez, los obstáculos que están en el camino de la vida cristiana son para derribarlos y para tumbarlos. Pero este obstáculo, estas circunstancias, la distancia, recordemos que él está en Atenas, recordemos que él tuvo que salir, no pudo estar todo el tiempo que él hubiera querido estar enseñándoles y predicándoles a los tesalonicenses. Es lo que le preocupa a él, es el sentimiento que él tiene. Pero dice en el versículo 19, porque dice, ¿por cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Les está diciendo, aunque ustedes estén lejos de mí, aunque haya tratado yo de ir y estar cerca de ustedes, la distancia me molesta, la distancia me preocupa, porque me preocupa la fe de ustedes. Pero ustedes, y pongamos mucha atención en el versículo 20, las últimas palabras, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Porque vamos a regresar allí. Me gusta mucho como dice también Dios habla hoy. Y vemos, y vamos para allá. Les quiero compartir. Me gusta mucho la expresión. Son las mismas palabras, pero dichas de una manera distinta. Es el mismo significado. Les dice, pues, ¿cuál es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestro motivo de alegría y satisfacción? Ustedes mismos lo serán cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes son nuestra satisfacción y nuestra alegría. Está diciendo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, es el mismo significado de las dos versiones. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, ustedes van a hacer ese galardón, ustedes van a hacer ese premio que yo le voy a dar a mi Señor. Es lo que Dios ha hecho en ustedes. Que se mantengan ustedes firmes. Ustedes son mi alegría, mi esperanza. Ustedes son mi satisfacción. Los sentimientos de Él se miran a flor de piel. Los sentimientos de Él se miran aquí. Y así deben de ser los sentimientos de cada líder, de cada pastor, de cada guía acerca de su pueblo. Mire lo que les dice en el capítulo 3. Empecemos a leer en el capítulo 3. Le dice, por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos guardarnos solos en Atenas. Él decidió quedarse allí. Él decidió quedarse en Atenas solo y mandar ayuda. Él sabía que tenía que mandar una persona
mucho más capacitada que los pastores y líderes locales de los tesalonicenses, ¿sí? ¿Por qué? Por varias razones. Porque a la persona que va a mandar, él ya la ha estado entrenando, la ha estado discipulando con él por mucho tiempo. Probablemente también lleva con él más escritura. Acordémonos, estamos hablando aproximadamente del año 50. Lógicamente no se tenía todo el Nuevo Testamento escrito. Estamos hablando de muy temprano en la historia de la iglesia. Pero ya se tenía, probablemente ya tenían la carta de Santiago, que es un poquito más temprana, al año 50. Probablemente ya tenían el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. ¿Sí? Y si ya estaba en circulación, ellos lo tenían. ¿Sí? Pablo y sus colaboradores los tenían. Los demás apóstoles ya tenían alguna copia de estos escritos. Entonces es importante que una persona con esta información, con estas nuevas herramientas tan importantes, vaya y utilizando una de estas 3 claves que el Señor nos da para mantenernos firmes en la fe, se las dé. Estas 3 claves son la predicación de la palabra de Dios. Es el poder de la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder cuando es predicada. El poder de las escrituras, de las santas escrituras. Nosotros entendemos que toda la palabra de Dios está inspirada por Dios. O sea, nosotros sabemos que es necesario que nos estemos alimentando constantemente con el poder de la palabra de Dios predicada y con el poder de la palabra de Dios escrita, el estudiar la palabra de Dios. Y todo esto se activa a través del poder del Espíritu Santo. El poder de la palabra escrita, el poder de la palabra predicada en el poder del Espíritu Santo. Fue así como ellos se salvaron. Fue así como usted y yo nos salvamos. Dios utilizó estas herramientas para que usted y yo nos acercáramos al Señor. Entonces el apóstol Pablo manda nos dice que lo que hizo en el versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Les está diciendo, primero que nada, Timoteo es hermano en el Señor, servidor de Dios, es igual que ellos, también es un siervo de Dios. Y luego le dice, y colaborador nuestro. Esto quiere decir que es igual que Pablo, es un misionero, es un pastor, es una persona preparada y entrenada por Pablo. Y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Le está diciendo, él es pastor y predicador también. ¿Cuál es el motivo? Dice, para confirmaos y exhortaos respecto a vuestra fe. Para confirmaos y para exhortaos respecto a vuestra fe. Para que sean confirmados y para que sean exhortados en su fe. Es por eso que los envía. Es por eso que es necesario que los envía. Porque esa es la preocupación de Pablo. Que su fe caiga. Y esa es la preocupación de nosotros en la iglesia el día de hoy. No nos preocupemos por cosas que no valen la pena. Que al final de cuentas se van a arreglar de un modo o de otro. Pasamos demasiado tiempo hoy en día en la iglesia cristiana peleándonos si deberíamos de usar una mascarilla o no usar una mascarilla. Nos preocupamos más por esas cosas. Nos peleamos más por esas cosas. Pasamos demasiado tiempo criticándonos los unos a los otros porque la iglesia de uno está cerrada o la iglesia del otro está abierta. Pasamos demasiado tiempo preocupándonos para ver quién es más cristiano que otro. Deberíamos de acordarnos tal vez de lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 14, cuando trata de hablar de los hermanos que son más débiles en la fe y que deberíamos de tratarnos un poco mejor los unos a los otros, tal vez con un poco más de gracia. Pero uno se cansa de ver cómo pastores, hermanos en la fe, descalifican a uno o a otro simplemente porque no piensan de la misma manera que uno. Dios no quiere eso. En realidad, una mascarilla o no una mascarilla
Al final eso sale sobrando. Hay cosas más importantes por las cuales nos tenemos que preocupar. Hay cosas más importantes por las cuales tenemos que orar. Hay cosas más importantes por las cuales nosotros tenemos que estar de rodillas pidiéndole al Señor para que nos ayude y para que mantenga la iglesia. Que lo va a hacer. No hay absolutamente nada que el Señor, que el mundo, que Satanás, que la sociedad haga en contra de la iglesia de Jesucristo. Se va a mantener una y otra vez. Esta no es la primera tribulación. Han pasado miles de tribulaciones en los últimos 2000 años. Decenas de tribulaciones, persecuciones, cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos, que nunca hemos experimentado en nuestras vidas, que tal vez nunca experimentemos. Ellos las experimentaron. Y lo que le preocupa a Pablo es de que se mantengan firmes en la fe. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, que ustedes se mantengan firmes en la fe. Las estadísticas hablan por sí solas. Los números de divorcio van a la alta, los números de problemas con violencia doméstica, depresión, alcoholismo, adicciones, el abuso de la pornografía, la destrucción de los hogares. Déjale una cosa, después de que termine todo esto, miles de iglesias en este país y afuera de este país estarán cerradas y nunca más van a abrir. Ya cuando termine esto nos vamos a dar cuenta de la gran cantidad de víctimas. Ya cuando termine esto nos vamos a dar cuenta de todo el daño que sufrió la iglesia. Cientos de pastores van a dejar el ministerio. Miles de hermanos van a abandonar la fe. Esa es la realidad. Pero la iglesia de Jesucristo va a continuar adelante, con nosotros o sin nosotros. Con nuestra tonta mascarilla o sin nuestra tonta mascarilla, mi hermano. La iglesia de Jesucristo va a continuar adelante y se va a mantener y va a crecer. Y tal vez, esto era lo que necesitaba la iglesia. Yo sé, por experiencia, que era lo que necesitábamos muchos en la iglesia para concentrarnos en lo que en realidad es importante. Les dice el apóstol Pablo. Porque también les dice, en vuestra fe, perdón. Y luego les dice en el versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. El apóstol Pablo quiere que ellos estén sin tanto temor, quiere que ellos estén tranquilos, quiere que ellos no tengan tanto miedo, quiere que ellos estén fortalecidos, quiere que ellos se mantengan firmes en la fe, que es el mismo deseo de nosotros. Nosotros queremos que ustedes se mantengan firmes en la fe, que vivan sin miedo, que continuamos viviendo nuestras vidas sin miedo de aquí en adelante. El apóstol Pablo hace todo lo posible para mandarles una persona a que les predique, a que les enseñe, a que les lleve la palabra de Dios que ya estaba disponible en aquel tiempo, en el poder del Espíritu Santo. Versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Versículo 4, porque también estando con vosotros, os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones. Lo puede leer en el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando es establecida la iglesia de los tesalonicenses. Ese tiempo en el cual el apóstol Pablo estuvo escribiéndoles, estuvo enseñándoles, estuvo predicándoles, los estuvo discipulando. Él ya les había dicho que tribulaciones iban a venir. Les dice en el versículo 4, porque también estábamos con vosotros, os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultar en vano. Por eso una de las razones también por las cuales manda a Timoteo. Pero mire cómo dice la palabra de Dios en el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió,
de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordamos con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Le trajo un buen reporte, le trae buenas noticias. Le dice, sí, están pasando por tribulaciones, sí, están pasando por problemas, sí, hay unas cosas que tenemos que arreglar. Tienes que escribirles. Es la razón por la cual Pablo les está escribiendo estas dos cartas, porque tienes que corregir unos errores que ya hay en la iglesia. Pero por lo general, la iglesia está bien. Se han mantenido firmes a través de la tribulación. Y créame, eso le trajo gran gozo a Pablo. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y la palabra que dice ahora vivimos es una expresión de Pablo muy exagerada, como diciendo, antes me sentía como estaba muerto porque no sabía de ustedes y de cómo estaba su fe, pero ahora estoy como si hubiera vivido otra vez, como si estuviera vivo, porque he escuchado, porque me han dicho, porque ya me dijeron que están firmes en vuestra fe, que al final de cuentas, mi hermano, es lo que importa. Firmes en el Señor. Versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. No les dice que son perfectos. No les dice que son súper cristianos. No les dice que no les hace falta nada. Él sabe lo que les hace falta. Por eso dice, y completemos lo que le haga falta a su fe. Dice, hay cosas que tenemos que agregar a su fe, hay cosas que tienen que ser corregidas. Pero hoy, en ese momento, en ese instante, Pablo estaba lleno de gozo porque ellos habían mantenido su fe y se habían mantenido firmes. La preocupación de él es menos. Regresa un poquito conmigo en el versículo 20, al final del capítulo 2. Dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. La manera en la cual está escrita aquí, esta frase, en el lenguaje original, está en tiempo presente y constante. Pablo no les está diciendo que ellos fueron su gloria y gozo. No les dice eso. Él no les dice que ellos serán su gloria y su gozo en ese instante. No se los dice. Porque al final de cuentas, mi hermano, lo que hicimos ayer está. Y el día de mañana está en las manos de Dios. Lo importante es lo que somos hoy y lo que estamos haciendo hoy, en el día de hoy. O una de dos, mi hermano. O Jesucristo, porque Él puede, cuando Él quiera, regresar. Lo puede hacer hoy mismo. O simplemente lo puede llamar a usted para que le dé cuentas. Nadie tenemos garantizado el día de mañana. Tenemos el día de hoy. Pablo les está diciendo, hoy ustedes son mi gloria y mi gozo, porque se mantienen firmes en la fe. Cuando hablo con ustedes, cuando me comunico con algunos de ustedes, cuando escucho buenas noticias de ustedes, cuando escucho que algunos que estaban enfermos ya están sanos, nos da mucha alegría y mucho gozo, porque vemos las promesas de Dios manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Yo le agradezco este tiempo y yo le pido al Señor que este mensaje sea de ánimo para cada uno de nosotros.
Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu santa palabra. Y yo te ruego, Padre Celestial, que bendigas este mensaje, que sea para tu gloria y tu gloria nada más. Mi Señor, gracias, mi Señor, por el poder de tu santa palabra. Te doy gracias por el poder de las escrituras, mi Señor, que nos alimentan y nos animan, Padre Celestial. Y te doy gracias, Padre Celestial, por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, mi Señor, que nos guía a toda verdad y nos conforta en cada momento. Te doy gracias por cada uno de los que nos están escuchando. Y yo te pido, Padre Celestial, que si hay alguien que no te conoce a ti como su Señor y su Salvador y que necesita esperanza, te pido, Padre Celestial, que hoy sea el día de su salvación. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Que el Señor me lo bendiga.